las escuelas y de los seminarios de hoy no enseñan los principios bíblicos. Le cuento que hace como 2 meses yo estaba en un grupo de pastores en el cual me reúno por ya muchos años y ellos estaban contentísimos que iba a venir una persona a enseñar cómo organizar una iglesia con los principios bíblicos. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que mis hermanos son pastores y ellos nos están emocionados de empezar e iniciar un estudio sobre los principios bíblicos del ministerio pastoral? ¿Cómo lo están haciendo ellos? Y ahí fue cuando me percaté y me di cuenta que la mayoría de los ministerios de hoy no son basados en los principios bíblicos del ministerio pastoral. Entonces, ustedes y yo vamos a entrar, nos vamos a adentrar, vamos a penetrar, vamos a ingresar en la palabra para aprender los principios bíblicos del ministerio pastoral. Y hermanos, como en todas clases hay requisitos. Yo le voy a pedir que usted responsablemente, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, haga sus tareas. Van a ser sencillas, pero van a ser importantes. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que usted no está aquí estudiando para pastor. No hay tal cosa, hermanos. ¿Okay? Yo oigo personas que dicen, estoy estudiando para pastor. Eso no existe, porque no hay una universidad, no hay un seminario donde usted le puedan decir, usted al salir de aquí va a ser pastor. Eso no es una verdad, eso no es una realidad, porque el pastorado no es una profesión. El pastorado es una vocación. El Señor llama, unge, prepara, capacita a los hombres que van a ser pastores. La otra cosa, mis hermanos, es que mientras haya mientras haya varones en la congregación, el varón debe ejercer el liderazgo, porque eso es lo bíblico. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la mujer. Personalmente, yo estoy convencido que toda mujer dentro de la iglesia tiene una función. Fue preparada, capacitada, enseñada, tiene dones, tiene habilidades espirituales para que funcionen dentro de la iglesia. Pero Dios asignó, designó y capacitó y preparó y unge y pone y prepara hombres para que hagan la tarea pastoral. Ahí la esposa del pastor y ahora le han dado en llamarle la pastora. Y está bien si quiere llamarle así, porque ellas cumplen una función pastoral en la iglesia con las mujeres y también con los niños y en toda el área de escuela dominical y en servicio. Pero nosotros vamos a estudiar principios bíblicos para que los que estamos en el ministerio y los que tenemos el llamado podamos entonces estar capacitados y preparados con la palabra, no con un libro, no con un estudio, con la palabra para hacer el ministerio pastoral. Así que ese es nuestro tema. Yo quiero, hermanos, que ustedes me ayuden participando, preguntando y cualquier duda que tengan me la hagan saber también. Así que estamos hablando de los principios bíblicos del ministerio pastoral. Es lo importante dentro del tema que vamos a estudiar. Así que, manos a la obra, mis hermanos. Yo quiero que cuando yo termine la clase, Keila, que me está asistiendo en los controles, la ponga a grabar y después de grabarla, ustedes la puedan volver a escuchar y ustedes la puedan volver a estudiar y puedan volver a repasar para poder tener bien claro lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de volver a los principios bíblicos? Bueno, esta es la razón. Los pastores de hoy, mis hermanos, necesitan tener un ministerio centrado y enfocado en Dios, bíblicamente definido y que dé la prioridad a las escrituras. Hermanos, el ministerio se hace enfocado, se hace centrado en el Señor, en Dios, en el Padre, y debe estar bíblicamente definido y se le debe dar prioridad a las escrituras.
Si va a ser bíblico, si va a ser de Dios, si va a ser un ministerio pastoral en el cual podamos tener nosotros éxito, necesitamos que ese ministerio sea basado en las Escrituras. El carácter de Dios, su revelación y su voluntad no han cambiado. O sea, en otras palabras, Dios es el mismo que se aparece en las Escrituras, es el mismo de hoy. La voluntad de Dios es la misma, la voluntad de Dios no cambia, mis hermanos, no cambia con las olas que surgen. El carácter de Dios no ha cambiado, aunque el tiempo y la cultura sí cambian, pero el carácter de Dios no ha cambiado. Vi que alguien pidió que pusiéramos las diapositivas, pero están siendo puestas, hermanos. Alguien más no la puede ver. Si me hacen saber, Keila, no sé, pero yo veo en la pantalla y espero que ustedes puedan ver en la pantalla entonces. Decíamos que el carácter de Dios es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El carácter de Dios es el mismo de hace 1000 años y va a ser tal mismo. Me vuelve a entrar otra pregunta que si vamos a compartir el PowerPoint. Sí, hermanos, todo lo que aquí sí se ve, pero se puede ver pantalla completa. Disculpe, no sé por qué no se ve. Si Keila, si me puedes asistir, se ve muy bien, dice Juan Pablo Jara, se ve muy bien. Bueno, quizá tiene que ver con cada uno de sus aparatos donde lo están viendo, hermanos, pero no sé cómo va. De repente Keila me puede ayudar después a enviarles este PowerPoint para que ustedes lo tengan también. No sé si esa era la pregunta. Muy bien, ok. Ustedes lo pueden ver ahora, entonces volvamos acá y creo que voy a ver si Keila puede hacer el favor de mandárselos a ustedes después. No hay problema en eso, hermanos. Muy bien. Entonces, el carácter de Dios es el mismo. Y los pastores de hoy debemos evitar la trampa de lo novedoso y vendible que se nos dice que hará más fácil que las personas de hoy crean. ¿Qué queremos decir con esto? Que uno puede cometer el error de pensar que un ministerio va a ser mucho mejor y más efectivo si se hace con todas esas cuestiones que son llamativas. Me explico. Por ejemplo, para que la gente venga a la iglesia, gran campaña de sanidad y milagros. No quiero entrar en la crítica, pero mi pregunta es, ¿y usted cómo sabe que va a haber sanidad? ¿Y usted cómo sabe que van a haber milagros? Dios es bueno y siempre sana y hace milagros, pero en su tiempo y en su momento, no cuando usted decida hacer una campaña de sanidad y milagros. Eso es todo lo que voy a decir con respecto a eso. Entonces, los pastores y los teólogos, los que hacen teología, los que tratan el tema de Dios, los evangélicos, podemos aprender de la experiencia convencional de poner la relevancia por encima de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la palabra es verdad. La relevancia, lo que está de moda, eso no necesariamente es verdad. Entonces, por eso estamos hablando de que ustedes y yo vamos a volver a los principios bíblicos y para eso debemos evitar la trampa de lo novedoso y vendible que se nos dice que es más fácil que las personas de hoy crean. Okay. Dijimos que los métodos pueden cambiar, pero nunca el mensaje. Somos llamados a ser fieles administradores de una gran y confiable herencia teológica. Tenemos verdades que afirmar y errores que evitar. Ustedes como líderes, como hombres de Dios, como ministros de la palabra, tienen verdades que afirmar y errores que evitar. No debemos, mis hermanos, intentar hacer estas verdades más llamativas o amigables, diluyéndolas. En otras palabras, la palabra es la misma. El infierno sigue siendo el mismo. Los pecadores siguen siendo igual de pecadores de antes, desde antes. Los pecadores de antes
Los pecadores como Adán son, y los de hoy son los mismos, y las verdades son iguales. No diluyamos, no hagamos el evangelio de manera que hoy hay tendencias que dicen, ya no le diga a la gente que es pecadora, ya no le diga a la gente que se va a ir al infierno. Dígale a la gente cómo puede tener una vida mucho mejor y más eficaz, pero sin decirle que necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces, no diluyamos el evangelio, no lo hagamos más fácil porque creemos que así va a llegar la gente. No, la gente va a llegar cuando crea en el mensaje de la palabra de Dios, en el mensaje verdadero. Entonces, la iglesia en general y los pastores en particular enfrentamos las siguientes preguntas cruciales. Hermanos, presten atención. Estas preguntas son importantes. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué debe hacer y hacer un pastor? Esa pregunta la vamos a contestar más adelante. En las 12 sesiones vamos a ir hablando y usted va a ir aprendiendo. Hay cantidad de cosas que el pastor debe ser y hacer, pero hay dos cosas importantes que vamos a aprender. ¿Cómo debe responder la iglesia a una cultura que cambia tan rápidamente? Hermanos, qué increíble. Hace 10, 15, 20 años, ustedes se acuerdan, la internet no era lo que hoy. Hace 5, 6, 10, 7, 8 años no podíamos hacer lo que estamos haciendo ustedes ahora y yo. Esta es otra pregunta importante. ¿Qué considera Dios relevante? Pensemos en eso. ¿Qué considera Dios relevante? ¿Qué tan preocupado está Cristo con lo tradicional o lo contemporáneo? Otra pregunta, ¿son las escrituras hoy una base adecuada para el ministerio? ¿Cuáles son las prioridades de un pastor? Estas son preguntas que todo ministro, todo hombre, toda mujer debe hacerse en el ministerio. ¿Bajo qué autoridad se mantiene el pastor? ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? ¿Cómo podemos distinguir entre el pastor llamado por Dios y el falso? Y hermanos, de estos hay muchos. ¿Quién define la necesidad del ministerio? ¿Dios o el hombre? Otra pregunta, ¿qué dirección quiere Cristo para su iglesia en el tiempo que nos ha tocado vivir? Y la pregunta más importante y principal de todas, cuando estemos, mis hermanos, ante el Señor y demos cuenta de nuestra administración, o sea, de nuestro ministerio, ¿qué vamos a decir? Y aún más importante, ¿qué va a decir Él de nuestro ministerio? Mi deseo es que cuando estemos en la presencia del Señor diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Hermanos, yo quiero que empecemos bien y terminemos bien nuestro ministerio. Muchos pastores empiezan bien, pero terminan mal. Y otros tiran la toalla en el proceso y en el camino. Mis hermanos, yo tengo una carga por los pastores. Déjenme contarle aquí rápidamente cómo empecé yo mi ministerio. El Señor nos llevó a mi esposa y a mí cuando yo tenía apenas un añito de haber recibido a Cristo en mi corazón en la ciudad de Puerto Cortés, Honduras, a los 23 años de edad. El Señor me llamó y allí al año alguien tuvo misericordia de mí y fue usado por el Señor y me llevó al ministerio de las misiones. Y luego empecé a trabajar con un equipo evangelístico que todavía tiene sus oficinas en México. Se llama Vela, Visión Evangelizadora para América Latina. Y en Vela me pusieron a mí de administrador y de organizador de las campañas de capacitación pastoral. Hermanos, un joven de 23 recién convertido tenía que
organizar las campañas pastorales de entrenamiento y equipamiento. Y entonces los pastores, yo los veía quebrantados, dolidos, con necesidad. Y ellos pensaban que yo tenía una gran experiencia y un gran conocimiento. Y hermanos, esto lo digo con dolor y con tristeza. ¿Quién sabe qué herejías fui a hacer yo y enseñar? Pero las hice en mi ignorancia. Pero el Señor me usó. Y ahí los hermanos empezaron a preguntarme si yo era pastor y me decían, no, hermanos, y ellos me decían, un día usted va a ser pastor. Y yo decía, no, yo no quiero ser pastor. Hermanos, el pastorado es difícil. El pastorado, si usted quiere hacer dinero, si usted quiere tener éxito, busque una profesión, porque el pastorado no es para hacer dinero ni tener éxito. Y si no, pregúnteselo a los apóstoles, pregúntele al apóstol Pedro, pregúntele al apóstol Pablo. Vea en su Biblia y en su palabra, y esto va a diferir de lo mucho que ofrecen los pastores de nuestros tiempos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué respuesta daremos? ¿Y qué dirá él? Y entonces yo empecé a tener una carga, hermanos, por los pastores en Latinoamérica. El Señor me trajo acá a Estados Unidos, pero no para autosatisfacerme y para tener indulgencia y tener todo para mí. No, mi carga es capacitar, entrenar, preparar, servir, orar, ministrar pastores. Esa es mi llamado. Por eso estoy aquí con ustedes. Cuando me hicieron la petición de dar esta clase y de participar con ustedes, dije, esto es del Señor. Esta es una respuesta de mi Señor para poder servirle a ustedes. Y lo voy a hacer con todo el gusto y con toda mi alma. Y otra cosa importante, es mi oración desde ya que un día quiero conocerlos a cada uno de ustedes en particular. Quiero ir y verlos y darles un abrazo y decirles, hermanos, ánimo. Entonces, eso es lo que yo quiero, que cuando estemos en la presencia del Señor podamos dar buenas cuentas y que Él diga, bien, buen siervo y fiel. Adelante, pasen, mis hermanos. Hermanos, nos sometemos al hecho de que Dios utilizará su palabra como la referencia por la que Él elogia o condena nuestra labor en su iglesia. La única manera de tener éxito en el ministerio es predicando la palabra de Dios. Yo no dije la única manera de llenar la iglesia, la única manera en que hayan cantidades viniendo, no. Hermanos, la palabra es efectiva, es viva, es eficaz, es penetrante, es más cortante, dice, que una espada de dos filos. Y penetra el corazón, penetra la mente, penetra el alma. La versión antigua dice penetra hasta las coyunturas. La palabra de Dios es la herramienta eficaz que Dios nos ha dado para presentar su mensaje. Y eso es lo que usted y yo vamos a hacer toda la vida mientras estemos en el ministerio. El Señor no va a preguntar si su ministerio era tradicional o contemporáneo, si su iglesia se llenaba o no. Va a preguntar, ¿era bíblico? ¿Era bíblico? Esa es la pregunta que nuestro Señor nos va a hacer. ¿Era bíblico? Nuestro ministerio, mis hermanos, va a estar bien o de acuerdo con la voluntad o en oposición a la voluntad de Dios, como lo expresa la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Hermanos, este es un versículo que todos ustedes deben aprender y que va a ser una de sus primeras tareitas. Así que este versículo de memoria para la siguiente semana. A mí en lo particular no tengo ningún problema en la versión que usted lo quiera aprender. La nueva traducción viviente es una buena traducción. A mí me encanta la traducción del lenguaje actual. Yo sé que ustedes tienen acceso a Reina Valera en papel, pero ahora en el teléfono se puede tener cualquier versión. Usted decida cuál, pero tiene que aprender estos dos versículos de memoria. Mire lo que dice. Es importante entender lo que dice la palabra. Dice que toda la escritura, no dice, la otra versión dice toda la palabra, ¿ya? Toda la escritura es inspirada por Dios. Usted sabe qué es esto de inspirada por Dios. Esto quiere decir que Dios la dio. Dios literalmente la sopló en el corazón y la mente de los profetas y de los
predicadores del Nuevo Testamento, los hombres que escribieron las cartas apostólicas. Dios puso su palabra y dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñarnos. Mire la utilidad de la palabra, hermano. Es útil para enseñarnos. Mis hermanos, tarea, todo hermano que esté en mi clase tiene que leer la Biblia. Yo sé que ustedes están leyendo las escrituras. Qué bueno, pero cada hombre de Dios tiene que leer la Biblia todos los días. Es su decisión cómo leerla y dónde leerla, pero léala todos los días. La palabra de Dios, dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Hermanos, cuando acudamos a los temas de hoy, ¿sabe? Déjenme tocarle un tema así rápidamente que es controversial, el problema del homosexualismo. Yo he tenido personas que se me oponen y algunos me han dicho, se han ido de mi iglesia por el tema. Déjenme dejar bien claro, Dios ama a los homosexuales. Dios ama al pecador, pero Dios odia el pecado. Dios ama a los homosexuales, pero odia el pecado. Dios ama a un ladrón, pero odia el pecado. Dios lo ama a usted, pero odia el pecado que hay en usted. Dios nos ama, hermanos. Entonces, la palabra es la que nos enseña lo que es la verdad. El homosexualismo es antibíblico, es en contra de la voluntad de Dios. Dios dice no, y entonces usted y yo lo creemos porque Dios lo dice. Una persona me dijo, en eso no estoy de acuerdo yo. Y mi respuesta es, usted no tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, es su decisión, pero usted un día va a entregar cuentas y los hombres de Dios tenemos la responsabilidad de enseñar lo que es la verdad y esa se encuentra solamente en la palabra de Dios. Y dice, y continúa el pasaje, para hacernos ver, oiga, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, hermanos. No, pero yo soy pastor, no importa, usted es pecador también y usted necesita corregir su vida. Y usted necesita ver su vida a la luz de la palabra para hacer correcciones en su vida. La palabra, dice, es útil para enseñarlo. Primero es inspirada. Después es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y la palabra es útil para corregirnos. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y vaya, hermanos, si no se equivoca un pastor. Vaya si un líder no mete la pata. Entonces la palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y para corregirnos. Para corregirnos. ¡Wow! Y nos enseña para corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué más queremos, hermanos? Eso es lo que tenemos que enseñar la palabra y esos son los principios bíblicos para un hombre de Dios. Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la herramienta más importante que Dios ha puesto en nosotros para hacer la obra de la evangelización, para hacer la obra del discipulado, de capacitar. Hermanos, la escritura provee las bases primordiales para entender el oficio pastoral y sus funciones. Es en la palabra donde usted va a aprender cómo se ejerce un pastorado y cómo es, yo dije aquí el oficio, pero cómo es el llamado pastoral, cómo somos nosotros designados para ser pastores. Trataremos entonces las escrituras, mis hermanos, como el libro de la iglesia, más que como el territorio exclusivo del historiador o teórico social. La Biblia es el libro para la iglesia. Queremos, mis hermanos, aprender, ustedes y yo, a ser capaces de enseñar las escrituras de un modo creativo y relevante. Hermanos, cuando lean la palabra, léanla con entusiasmo.
Métase en las escrituras, estudie, léala en voz alta, en voz baja, piense lo que dice el pasaje cuando lo está leyendo. ¿Qué dice acá? Hágale preguntas. ¿De qué habla este pasaje? ¿De quién está hablando acá? ¿Quiénes aparecen aquí? Aparece Dios, aparece Cristo, aparece el Padre, aparece el Espíritu Santo. ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice del pecado? ¿Qué pecado debo evitar? ¿Qué consejos seguir? ¿O qué pecado debo dejar de cometer? Eso es lo que queremos hacer. Sea creativo, piense, use su imaginación. Dios le dio un cerebro impresionante para que usted se métase en los pasajes, haga de caso que usted está viendo ahí al que está hablando, vea los personajes que ahí aparecen, lea la palabra con entusiasmo. Entonces, creativo y relevante para hoy, que muestre a nuestros hermanos que la Biblia es norma y autoridad para la iglesia de hoy, para sus vidas a nivel individual y para sus vidas como iglesia a nivel corporal, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. La Biblia, mis hermanos, aunque es un documento antiguo, está escrito para gente específica en un tiempo específico y en un contexto específico. No obstante, trasciende aquellos tiempos y contextos porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. De modo que es un documento tanto divino como humano. Hoy la gente no entiende que las escrituras son inspiradas por Dios y que también fueron escritas por hombres, pero los hombres no son los que dieron la instrucción directamente, fueron usados por Dios. Dios usó su palabra para su Espíritu Santo para transmitir la palabra a través de ellos. La Biblia es un documento entonces que se relata en el tiempo del mismo modo que es un documento eterno, mis hermanos. Por lo tanto, habla más allá de su contexto y queremos que la iglesia viva en un profundo compromiso con la plena veracidad y completa autoridad de la palabra inspirada de Dios. La autoridad bíblica, mis hermanos, es un concepto muy mal entendido en nuestro mundo contemporáneo. La gente pregunta, ¿cómo puedes creer en un libro que se escribió hace más de 2000 años? Precisamente 2018 años. ¿Cómo? El Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Cómo puedes creer que tenga autoridad y relevancia hoy? Que es importante. Y la respuesta es esta, mis hermanos. Es porque se debe a su fuente. La fuente de la palabra no es el hombre, es Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Su fuente no está solo en los profetas y apóstoles que la escribieron. Está en el mismo Dios quien realmente ha inspirado la palabra para que nosotros la estudiemos, la creamos y la obedezcamos. Escúcheme, por favor. La Biblia no solo es para estudiarla. No, hay que estudiarla y leerla todos los días. Pero hay que creerla. Todo lo que la Biblia dice es cierto. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y lo creo con los ojos cerrados. No quiero decir que no la leo, quiero decir que no la cuestiono. Pero hermanos, ustedes y yo no vamos a estudiar solo para que la cabeza se nos ponga como la cebolla. La cebolla solo es cabeza, no tiene cuerpo. Usted y yo vamos a estudiar la palabra y la vamos a creer y la vamos a obedecer. No la cuestionamos. Cuando yo digo no la cuestionamos, no digo pregunte, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Pero no la cuestionamos, la creemos porque es la palabra de Dios. Si no creemos eso, estamos equivocados entonces y estamos en el lugar no apropiado. El método bíblico, creemos que Pablo hizo una afirmación absoluta con implicaciones innegables cuando escribió a Timoteo. El mismo versículo, otra versión. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Me gusta esta versión, enviado por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. ¡Wow! De la manera que Dios le agrada. De la manera que se honra a Dios. Para que el siervo, el líder, el pastor, el diácono, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para hacer ¿qué? Toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué hermosa es la palabra, hermanos!
Este pasaje enseña no solo una alta perspectiva de la autoridad de las Escrituras, sino también su suficiencia, sobre todo en formular planes y prioridades ministeriales. Usted tiene la palabra y la palabra la que lo capacita, lo educa, lo enseña, lo prepara. La palabra demanda que comencemos con Dios y con la palabra antes que con el hombre y la cultura. Para entender la voluntad de Dios en el ministerio, las tensiones, mis hermanos, que acarrea el ministerio, los problemas, las dificultades, las preguntas que se enfrenta a nuestra generación no son nuevos, siempre han existido esos cuestionamientos. Malaquías, mis hermanos, reprendió a Israel porque cambiaron la gloria de Dios por las costumbres de la cultura. Lean Malaquías. Empezaron a hacer lo que el apóstol Pablo dice a los romanos, que no se conformen a la cultura de hoy. No estamos hablando de nuestra cultura donde nacimos y crecimos. Las culturas fueron dadas por Dios. Cuando yo hablo de cultura, hablo de las costumbres que hoy están surgiendo, que no son nada bíblicas. Pablo confrontó a los cristianos de Corintios. Los hermanos de Corintios eran desordenados, a pesar que ellos insistían que tenían todos los dones. Y es interesante que los corintios eran inmaduros. Ellos creían tener todos los dones, pero los que más populares son los que hoy están muy populares, hermanos, que en mi opinión son dones que el Señor no está utilizando hoy en su iglesia. No porque no lo quiera o no pueda, pero porque Él tiene diferentes épocas y en diferentes épocas Él utiliza diferentes formas y maneras de hacer su ministerio. Jeremías y Ezequiel advirtieron contra la proliferación de falsos pastores en el Antiguo Testamento. Pedro y Judas en el Nuevo Testamento hicieron lo mismo. Dice, tengan cuidado con los lobos rapaces. Wow. El pastor de hoy debe poner mucha atención a las lecciones de la historia bíblica, porque estas lecciones con seguridad se van a repetir en la generación nuestra y se han repetido una y otra vez. De manera que cuando preguntamos qué debe ser y hacer un pastor, debemos buscar respuesta en la palabra de Dios y no en la última moda o en teorías que hayan sus fuentes en la sociedad y no en las escrituras o en la cultura, pero no en Cristo. ¿Qué debe ser y hacer un pastor? Vayamos a la Biblia, estudiemos la palabra, busquemos ahí, no acudamos a libros de texto. Yo no estoy diciendo que no son buenos, no, hay que estudiar. De hecho, nosotros vamos a leer algunos, yo le voy a asignar a usted algunas tareitas de un libro que se llama El Ministerio Pastoral, cómo pastorear bíblicamente con John MacArthur. Me dice el hermano Felipe que en la página de Facebook ustedes tienen ahí acceso a algunos de los capítulos y yo voy a pedirle que lea alguno de estos capítulos. Entonces, Dios en su palabra nos ha dado varios pasajes explicando quién debe ser y qué debe hacer un pastor. Ustedes y yo deberíamos de saber todos estos pasajes y estudiarlos. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 6 al 9, Primera de Pedro 5, 1 al 5. Esos pasajes los vamos a estudiar en las lecciones más adelante. Pero hay algo importante, tal vez las cartas más explícitas en el Nuevo Testamento con relación a la obra del ministerio son Primera y Segunda de Tesalonicenses. Esta es su primera tarea, escúcheme, apúntelo. Yo sé que lo va a poder volver a oír después, pero esta es su primera tarea. Yo le asigno esta tarea hoy y usted tiene que leer Primera y Segunda de Tesalonicenses. Lea un capítulo diario. ¿Ok? Su tarea es leer Primera y Segunda de Tesalonicenses. Lea un capítulo diario. Y entonces yo le voy
más adelante a decir qué quiero que haga con respecto a esa lectura. Muy bien, va a leer y los que se puedan juntar en su iglesia, quiero que lean y hagan un par de notitas y luego van a discutir qué es lo que aprendieron. Pero más adelante le voy a dar un poquito más de explicación. Entonces, un análisis cuidadoso de las epístolas pastorales, que no son solo estas, conduce a esta descripción básica del ministerio. Estas son las actividades primarias de un pastor. Esto es lo que incluye. Y me parece que tenemos, ¿cuánto tiempo todavía? Bueno, tenemos, me parece, un 20, 30 minutos, más o menos. Los últimos 30 los vamos a dedicar a preguntas y a platicar un poquito más y conocernos. Entonces, la primera cosa, mis hermanos, que el pastor debe hacer por su iglesia es esta. Mire lo que un pastor debe hacer. Debe. Si miramos los versículos, yo le voy a enseñar a hacer esto, mire. Antes de ponerle, el pastor debe orar por su iglesia, yo quiero que vea esto. Le voy a enseñar a que usted aprenda a observar, a ver, a meterse al pasaje, a preguntarse de qué habla, qué dice, qué es lo que está diciendo, quién está hablando, a quiénes les está hablando, cuándo se escribió, por qué. Entonces, mire, el apóstol Pablo escribe aquí a los tesalonicenses. Primera y segunda él la escribió. Dice, siempre damos gracias a Dios. Ok, él no está hablando solo. Usted y yo podemos aprender y darnos cuenta de que aquí él está incluyendo a otro grupo de personas. Usted sabe que el apóstol tenía un equipo de misioneros, de pastores, de hombres que viajaban con él y plantaban iglesias y él los iba capacitando, entrenando, enseñando, discipulando y los dejaba estableciendo iglesias. Miren lo que dice, siempre damos gracias a Dios. Entonces, todo el tiempo, siempre que yo me junto con ellos, siempre que yo estoy con ellos, dice el apóstol Pablo. Usted ya sabe quiénes eran, Lucas, Marcos, y usted sabe el resto de los nombres, Timoteo, Tito. Damos gracias a Dios. Plural, son varios, pueden ser dos, pero son varios. Siempre damos gracias a Dios nuestro Padre y en nuestras oraciones le pedimos que nos ayude. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo? Si usted dijo, orando, sí, eso está haciendo. El pastor debe, entonces, ¿qué? Orar por su iglesia. Un pastor debe orar con su iglesia y debe orar por su iglesia. Una cosa es orar con la iglesia, orando ahí con los hermanos, hay tiempos de oración, yo tengo mi grupo de oración que tenemos ya 20 años juntándonos. Todos los días miércoles nos juntamos este grupo de hermanos de la iglesia y oramos por la iglesia. Y en la iglesia hacemos veladas de oración y hacemos grupos de oración, pero un pastor debe orar por su iglesia. Entonces, dentro de esas tareas que usted va a empezar a desarrollar, aquí va la primera. Para la siguiente semana, yo quiero que usted desarrolle una listita de las familias que hay en su iglesia y usted va a empezar a orar por ellas. Si su iglesia tiene 10 familias, entonces ponga familia Mejía, por ejemplo, y en la familia Mejía está el papá, que es Luis Mejía, la mamá, que es la esposa, la Lidia de Mejía, y luego están los hijos, Pedrito, Juan, y entonces esa es la familia. Y usted va a orar por esa familia. Esa es una de las primeras tareas que usted va a hacer. Entonces va a leer primera y segunda de Tesalonicenses, un capítulo cada día. Y la segunda cosa que va a hacer es hacer una lista de oración.
una lista de las familias de su iglesia y va a orar por ellos. En cada familia va a poner los miembros de esas familias y va a orar por ellos. ¿Cómo le va a pedir? Mire, en nuestras oraciones le pedimos, ¿qué dice? A Dios que los ayude. Y sea específico, no sea general. Señor, ayuda a la familia Mejía. Eso no es una oración específica. Él está escribiendo y está expresando lo que hace, pero yo le garantizo que el apóstol Pablo era específico. Señor, ayuda a la familia de Demas porque la familia de Demas necesita crecer, necesita madurar. Ayúdalos a leer la palabra. Señor, dales valor para hablar al vecino. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Espero que sí. Sabemos bien, dice el apóstol Pablo, que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Pablo conoce a los hermanos, está interesado en ellos y sabe cómo están, sabe su condición espiritual, porque Él se interesa por ellos. Y cuando sufren, dice, wow, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, hermanos, esa onda que anda por ahí de que venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar, pare de sufrir. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. El apóstol Pablo sufrió. Los apóstoles sufrieron. Sus familias fueron perseguidas. Así que en el ministerio, mis hermanos, se sufre. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes. Mire, eso es madurez. No tiran la toalla. Cuando vienen los problemas, no se desaniman. No se van de la iglesia. No se van a otra iglesia. ¿Ah? Esperando, dice, se mantienen firmes esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Hermanos, aquí no está hablando de la salvación de nuestras almas. Aquí hay palabras que se intercambian. Está hablando de esperando la venida de Jesús. Primera y segunda de Tesalonicenses habla mucho de la venida del Señor. Y él está explicando que cuando el Señor venga a salvarnos, a llevarnos, pues, es otra expresión. La salvación ya la tenemos cuando creemos en Cristo y la salvación no se pierde, mis hermanos. Yo sé que algunos hermanos enseñan que la salvación se pierde con el propósito de que algunos en su iglesia no fallen y no pequen y tengan temor, pero eso no es bíblico. La salvación no se pierde y usted no enseña a la gente a que la salvación se cuida. La salvación se tiene que trabajar en el aspecto no de la salvación, pero de la santidad. La santidad produce firmeza y madurez. Entonces, ¿qué hace un pastor? El pastor debe, repita conmigo, ahí donde están, con el grupo. Yo voy a preguntar después a los del grupo si repitieron. El pastor debe, ¿qué? Muy bien, orar por su iglesia. El pastor debe, ¿qué debe? Mire lo que dice acá. Entonces, yo quiero, volvamos al principio. Yo quiero que haga esta tarea usted. No lea nada más por leer, pero piense cada vez que lee. ¿Qué dedujimos acá? ¿En qué concluimos? Que el pastor debe orar por su iglesia. ¿De dónde llegamos a esa conclusión? Porque Pablo era pastor y oraba por las iglesias que él había establecido. Entonces, el pastor ora por su iglesia. Lo deducimos, lo dedujimos, lo sacamos, lo extractamos del pasaje. 2, el pastor debe, ¿qué dice? Evangelizar juntamente con su iglesia. El pastor debe evangelizar juntamente con su iglesia. Yo he visto pastores que mandan a su iglesia a evangelizar, hermanos, y ellos se quedan en la iglesia o se van a tomar un café. No, el pastor debe salir con la iglesia a hacer la tarea de la evangelización. Hoy queremos que la gente venga a la iglesia y escuche el evangelio y dice, tengo culto evangelístico. Está bien,
pero la gente ya no llega a los cultos evangelísticos. Salga usted a tocar puertas, toque las puertas de la gente y dígale a la gente que la gente necesita escuchar. Ya, por favor, necesitamos que usted empiece a evangelizar. Más adelante vamos a organizar y parte de las tareas va a ser hacer un recorrido evangelístico por el lugar donde usted vive. Le vamos a dejar la tarea de presentar el mensaje a una persona. Mi pregunta, mis hermanos, ¿sabe usted evangelizar? ¿Ha sido entrenado? ¿Ha sido capacitado? ¿Cómo se evangeliza? Hay diferentes métodos, formas y maneras. Pero usted y yo necesitamos saber cuáles son los ingredientes importantes del evangelio. Porque algunos piensan que saben evangelizar o que evangelizan, pero lo que hacen es hablar de muchas cosas, pero menos presentar el evangelio. Cuando usted presenta el evangelio, también presenta la oportunidad para que la gente reciba a Cristo. Y usted va a darse cuenta de que... Ahora, hablemos un poquito de esto. Probablemente vamos a tener que platicarlo más adelante. Yo voy a tener que correr con los otros puntos, que son 17. Pero escúcheme, el pastor debe evangelizar. La evangelización es importante. Mire lo que dice, hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Déjenme hacer un paréntesis. La evangelización no es con palabrerío, mis hermanos. No son ofertas. Se hace llenos del Espíritu Santo. Mire, dice el apóstol Pablo, que cuando les anunciamos la buena noticia no lo hicimos solo con palabras, más bien al contrario, dice, cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos que el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. La evangelización es para bien de los que reciben la palabra de Dios. Se requiere de estar lleno del Espíritu Santo. Ahora estamos hablando de que todo creyente debe evangelizar. Ahora, hay un don de evangelismo. No todos tenemos el don de evangelismo, pero en Mateo 28, 18, 19 y 20 no dice, por tanto, id y predicad el evangelio solo los que tengan el don de evangelismo. La gran comisión es para todos los creyentes. Todo cristiano debe aprender a presentar el evangelio y buscar oportunidades. Entonces, volvamos a la lista que dijimos que vamos a hacer de oración. En esa lista de oración, de un lado usted tiene miembros de su iglesia y pone los nombres de las familias de su iglesia. Pero en el otro lado, en el reverso de esa página, y si son 10 páginas, yo no sé cómo le va a hacer, pero usted lo va a hacer. Esa es su parte de su tarea. Y yo le voy a pedir cuentas. Porque para terminar nuestra clase, para graduarnos, necesitamos entregar cuentas. Necesitamos entregar tareas. Y estas son parte de las tareas. En el otro lado, en el reverso de esa hoja, usted va a poner una lista de nombres de personas que no conocen al Señor. Pueden ser familias suyas, un vecino, un compañero de trabajo. Usted va a poner los nombres de esas personas y va a empezar a orar por ellos. Le va a pedir al Señor que le dé compasión por ellos, que le ayude a evangelizarlos. Esos vecinos complicados, esos compañeros de trabajo. Mire, cada vez que usted tenga problemas, ore por ellos. No los critique, no los descarte, ore por ellos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10, porque todos hablan de lo bien que ustedes recibieron y cuenta cómo ustedes, mire qué impresionante, dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el resultado de la evangelización, mis hermanos. Eso es lo que queremos ver. Gente transformada, gente cambiada, gente perdonada. Gente que un día va a decir, gracias por haberme presentado el evangelio.
Aquí en Estados Unidos se está prohibiendo que se predique el evangelio en las escuelas, en las oficinas. Por favor, necesitamos llenos del valor, de la templanza, de la dirección, de la guía, de la llenura del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Hermanos, ¿se acuerdan que eso ya lo pasamos? O ya lo pasaron. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan se les prohibía predicar el mensaje del evangelio y lo hicieron, hermanos. Se expusieron. Aquí en Estados Unidos me dicen, pero ¿y si pierdo mi trabajo? El Señor le va a dar otro. El Señor lo va a cuidar. El Señor lo va a proteger. Pero si no, no importa. Seguimos evangelizando y seguimos amando al Señor. Ellos, versículo 10. Mire, esto es impresionante. Volvamos a leer el mismo pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron, ¿qué? Dígalo conmigo, de adorar ídolos. ¿Para qué? Mire la transformación, mire el cambio, para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Esos son resultados de la evangelización y de la conversión. La gente cuando recibe a Cristo deja de adorar ídolos y empieza a servir al Dios vivo y verdadero y lo empieza a adorar. Y ellos, los tesalonicenses, saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Otra enseñanza, se da cuenta. El pastor ora, pero enseña. Aquí está enseñando. Está enseñando acerca de ¿qué? De la segunda venida. Ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Sí, de ahí va a venir. Dios hizo que Cristo resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. ¡Wow! Está hablando del infierno, está hablando del castigo a los que no crean en Cristo. ¡Wow! ¡Qué fascinante y hermoso es la Biblia, mis hermanos! Es emocionante. ¿Usted sabe cuántas veces yo he hablado y predicado este mensaje de este pasaje? Y parece que yo ayer lo aprendí. Parece que hoy lo leí por primera vez. Tercero, el pastor debe equipar la iglesia. El pastor debe equipar la iglesia. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más. ¡Wow! Un pastor debe orar por su iglesia. Un pastor debe evangelizar a su comunidad y un pastor debe equipar la iglesia. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de las funciones y las capacidades, las responsabilidades de un pastor. 4. El pastor debe defender la sana doctrina. Mis hermanos, no caigamos en el error de predicar y enseñar cosas que no son bíblicas. Yo no voy a hablar mucho y espero que algunos no se ofendan, pero si se ofenden no es mi intención. Lo que yo quiero enseñar es la palabra. Mis hermanos, esa teología de la prosperidad no es bíblica, hermanos. Esa teología de la sanidad y milagros no es bíblica. Mis hermanos, esa teología de la liberación no es bíblica, hermanos. Enseñemos la palabra. Hermanos, miren lo que dice. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos. ¿Por qué trataron mal al apóstol Pablo en Filipos? Los filipenses, ¿por qué? Porque presentaban el mensaje, la verdad. ¿Y cuánto sufrimos ahí justo antes de verlos a ustedes? Y aún así nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, con gallardía, sin cobardía. ¡Wow! A pesar de gran oposición, ¿se da cuenta? Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Mire, hermano, hoy
aquí tenemos una iglesia cerca de donde yo vivo, pare de sufrir, dice, venga a pasar en la cruz, llévese el agua bendita, la rosa de Sarón, traigo pedazos de la cruz de Cristo, la sal, traigo el agua, hermanos, esas son palabrerías, esas son artimañas, esas son intenciones impuras. Los pastores, dice Pablo, hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Así hablaba él, así hablaban ellos. Aprobados por Dios a quienes se les confió que la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Dios, solamente Él, Cristo, examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarnos adulándolos. Mis hermanos, no seamos hipócritas tratando de ganar a la gente diciéndole cosas bonitas solamente para agradarlo. No, tratemos bien a la gente, amémosla, respetémosla, no me va a malinterpretar, por favor. Trate bien a sus hermanos y trate bien a los no cristianos, pero cuando se trata de predicar el mensaje de evangelio, no hablamos torpezas, cosas fáciles, cosas llamativas, no, presentamos el evangelio y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. ¡Wow! Hay muchos hermanos hoy que predican, hay muchos pastores, predicadores, profetas se dicen ellos, apóstoles se llaman ellos, con el fin de hacer plata, hermanos. A mí me da tristeza que la teología de la prosperidad, el único que prospera es el que la predica. Todos los demás siempre viven en la misma miseria económica. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Bueno, mis hermanos, miren, son 17 puntos que yo saqué de estos pasajes. Entonces, yo le voy a pedir a Magali, perdón, a Keila, que nos haga favor de ella ver la manera de que les podamos enseñar, mandar a ustedes esto, todos estos presentaciones para que ustedes las puedan tener y las puedan continuar estudiando. Y otra tarea, entonces, cuando Keila me confirme que a todos les mandó y lo recibieron, yo les voy a pedir que ustedes lean esto, el resto, y lo vayan analizando como yo lo analicé, y les voy dando más información de qué es lo que quiero que hagan. Por el momento, entonces, mis hermanos, vamos a pasar ya, me pasé un poquito acá, yo quería dedicar media hora, vamos a ser puntuales, a las 1:30 en punto, vamos a terminar nuestra programación. Así que, Keila, si me puedes dar la mano, vamos a pasar a preguntas, vamos a pasar a preguntas de lo que hablamos hoy, o vamos a pasar a preguntas relacionadas con la clase. ¿Estamos? Ok. Hermanos, si ustedes quieren hacer preguntas, hay una manito en la aplicación que la pueden tocar y yo les voy a ir abriendo el micrófono para que realicen la pregunta. Ahora, hermanos, tengamos en cuenta que soy humano, no soy divino y que no sé todas las respuestas. Pero lo que podamos responder hoy con respecto a la clase lo vamos a responder. Lo que no sepamos lo vamos a investigar. Y lo que no podemos averiguar se lo vamos a preguntar al pastor Felipe. Él se la sabe de todas, hermanos. Y lo que quieran de tecnología, Keila, mis hermanos, ahí con ella hablen, porque yo les cuento rápidamente que yo a la escuela le decía yo a Keila, y Keila así como apenas me está conociendo, reprimía la risa, pero yo le conté a Keila que cuando yo fui a la escuela, me dijo mi papá, aquí están tus útiles, me dijo, y me dio una piedra y un cincel. Con eso fui yo a la iglesia, a la escuela, perdón, solo para que se den una idea de lo que yo, de la edad que tengo. Muy bien, preguntas. Le voy a abrir el micrófono a la hermana Brisel Sayago. Hermana Brisel, por favor. Hola. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Javier Nego, aquí en Venezuela. Oh, bueno, a ver, ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí reunido, contento con la Qué clase lindo. de hoy, agradecido. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando, hermano, a ver.
Ok, hermano, mi pregunta viene de la clase que nos estabas dando en el versículo de 2 de Timoteo. De qué métodos utilizas, cuáles son tus estrategias para enseñarle a la congregación de creer en sí, lo que dice la palabra, atesorarla en nuestro corazón. ¿Cuáles son tus métodos, estrategias para nosotros enseñarles a la congregación, a los miembros de la iglesia, que crean en sí, en su corazón, lo que dice la palabra, creerla, como dice usted, de su corazón, en abrazarle esto que dice la palabra? Ok, muy bien, buena pregunta, hermano. Mira, la palabra nos enseña que debemos amarla. Sí, miren, esta sería una buena tarea, no se las voy a dar porque es mucho. El Salmo 119. Eh, el Salmo 119, mis hermanos, es una belleza con respecto a la palabra. Ustedes pueden aprender de David y su amor por la palabra. Yo empecé a desarrollar un amor por la palabra y yo quisiera que hubieran otros métodos. Cómo me encantaría, hermano, a ver que uno agarrara la Biblia y se la frotara por todos lados y entonces uno ya se la aprendiera y se le quedara y la aprendiera a amar. No funciona así. La única manera de aprender a apreciar y amar la palabra es leyéndola, es creyéndola. Entonces, tienes que animar a los hermanos a que empiecen a leer la Biblia. Pero déjenme decirle a ustedes que son los líderes una cosa que yo descubrí muy temprano en mi ministerio, que sus miembros de su iglesia nunca van a pasar el techo que ustedes les pongan. Ellos siempre van a estar ahí un poquito abajito. Eso es algo que así es, así lo diseñó el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pastor debe ser ejemplo en todo. El pastor, aunque los hermanos no se den cuenta si él lee o no la palabra, hay algo que va a hacer que ellos sepan. Hermanos, cuando lean la palabra, léanla con entusiasmo. Yo no sé si se dieron cuenta la manera en que yo la leo, pero yo me emociono. Yo me lleno de alegría cuando la leo y la enseño con énfasis. ¿Qué les parece si yo hiciera esta lectura? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Me doy a entender? La manera en que leemos, la manera en que la transmitimos es importante para emocionarlos, animarlos y enamorarlos. Pero la única forma que ellos van a aprender a amar la palabra, tú no los puedes hacer amar la palabra, pero ellos van a aprender a amar la palabra cuando tú les empiezas a insistir que hay que leer. Dales tareitas. Y luego pregúntales, ¿qué aprendieron, hermanos? ¿Qué leyeron? Pregúntales, ¿están leyendo? Déjales tareas. Yo creo que tú eres pastor o eres líder acá donde estás. Líder, hermano, líder. Ok, y tu liderazgo tienes un grupo de gente. No, hermano, Hermano. estoy en la parte de dirección, dirigir. Bueno, no importa. Quien te puso te está dando autoridad. Y yo me voy a tomar la autoridad que me da el Señor. Enséñale la palabra. Diles que tú los vas a invitar a leer. Y esta lectura que yo les acabo de dar a ustedes de 1 Tesalonicenses y 2, dáselas. Diles, hermanos, lean conmigo esto. Y déjaselas de tarea. Empiecen a leer. La única manera de enamorarse y de entusiasmarse y de emocionarse con la palabra es leyéndola. No hay otra manera. Y hoy hay miles de formas. ¿Ok?
No escucho a Brisel. Lo siento mucho, pero no alcanzo a oír a Brisel. ¿Tú qué, Keila, tú la oyes? Hermano, gracias, pastor. Ah, el internet. Si quieres, pasemos a alguien y después que cuando esté listo que te Sí. avise. Sí. ¿Alguien más? Hermanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta para poder responderle? Ahora tiene sonido. Pero pregúntale si te escucha. Giselle. ¿Tu hermana? Pregúntale. Giselle. Háblale que estamos en un grupo. Buenas noches, hermana. Por aquí estamos un grupo de hermanos con el pastor Carlos Bermúdez. Qué lindo, qué bueno, mi hermano. ¿Cuál es la pregunta? Okay. No, la pregunta era la que la había acabado de hacer el hermano Abenego. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Dani ha realizado una pregunta. Aló, ¿escucha, hermano? ¿Nos está escuchando? ¿Escucho? Sí, escucho. Okay. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Gracias, es igualmente. Danis quien habla por aquí. Hermano, quería que nos explicara un poquito, ¿verdad? ¿Puede explicarnos un poco cuando dice que el método puede cambiar, pero el mensaje no? Más que todo en cuanto al método. Sí, me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Ok, cuando hablamos de métodos, hablamos las formas y maneras en que las iglesias pueden hacer su ministerio. En épocas anteriores para evangelizar se usaron campañas evangelísticas. Ese era un método de evangelización. Y ese método de evangelización hoy no muy funciona, porque la gente ya no va a ese tipo de campañas. Entonces ese es un método. Pero el mensaje que se predicaba en esas campañas evangelísticas era el mismo, el mensaje de la palabra. Entonces, el método de hoy podría ser ya no una campaña evangelística, pero como hace el hermano Felipe o como estamos haciendo hoy, presentar mensajes evangelísticos por la internet. Entonces, el método es diferente. Ya no es campaña evangelística. Es probable que hoy podamos llegar a más gente que haciendo una campaña evangelística, pero el mensaje que se daba ya en la carpa, en la campaña evangelística, es el mismo que se da hoy en la internet. ¿Me doy a entender, hermana? Sí, hermano. Espero Gracias. Muy bien, muy bien. Buena pregunta. Es importante que se pregunte para poder aclarar. Okay. ¿Alguna otra pregunta, hermano? No tengan temor de preguntar. Bueno, si hay otra pregunta, por favor, interrúmpame. Voy a tratar ya que Ahorita, tenemos algunos minutos. hermana Sandra, Sí, claro. tiene pregunta. Está abierto su micrófono, hermana Sandra. Hola, buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Mi Sandra. pregunta Habla un poquito más fuerte, ¿sí? sí.
Bueno, pasa que ahora es de madrugada y no quiero gritar mucho. Mi pregunta es referente a la tarea. Esta tarea que nos has asignado tenemos que presentarlo en algún sitio, en el WhatsApp, por ejemplo. Esto del... Mira, buena eh, pregunta. Yo creo que Magali me va a ayudar en la semana y yo les voy a comunicar cómo enviarnos la tarea. ¿Qué te parece? Buena vale, pregunta. excelente. Sí, Magali, si me estás escuchando, de- eh, yo te voy vamos a platicar y a decir cuál es la mejor manera para que todos puedan enviar sus tareas. Abrí el micrófono. Ahora la hermana Diana. Buenas noches, hermano Felipe. Habla Erwin Marroquín, Diana. Ahí aparece Felipe, pero es que estas máquinas le cambian a uno nombre, hermano. Ah, ya, ok. Sí, eso era como la primera pregunta que quería hacer. Que si le Sí. había cambiado la voz al hermano Felipe. Sí, no sabía, pues, porque ahí dice Felipe y entonces usted hablaba también de otra persona, pensamos que era otro Felipe. Ah, bueno. No, con un Felipe tenemos suficiente. Perdón, ¿y cuál es su nombre? No, Erwin Marroquín. Erwin Marroquín. Listo. Mi pregunta, más que nada, va enfocada en la primera introducción que usted daba acerca de las mujeres que o se les llama pastoras o que pues han adoptado este ministerio, ¿no? Si tal vez vamos o van a ahondar un poco más en este tema o no. Hermana, es un tema controversial. Y yo tengo amigas en muchos países que ejercen pastorado. Y ellas saben que mi posición es que ellas no deberían de tomar la batuta. Porque el apóstol Pablo y las escrituras dejan claro que el varón es el que tiene que tomar esa responsabilidad. Es un orden, hermana. No tiene que ver nada con capacidades, ni tiene que ver nada con inteligencia. Yo tengo una linda esposa que la amo y tengo una linda hija que la amo. Son inteligentes, ¿okay? Es más, es probable que sepan muchas cosas más que yo. Pero cuando se trata del pastorado, yo les he enseñado y ellas han aprendido que es una tarea para el varón. Y la razón, mi hermana, es porque el pastorado es difícil y es complicado. Y no es que la mujer no tenga sabiduría y no tenga capacidad, pero es que la mujer fue hecha, dice el apóstol Pedro, cuando le escribe a los esposos, como un vaso más frágil. Y eso es importante entenderlo. No tiene que ver con inteligencia. Yo le garantizo que hay de entre ustedes muchas mujeres mucho más inteligentes que yo, hermana. Ustedes son lindas y son hermosas y son preciosas, pero no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con un orden que designó el Señor. Muchísimas gracias. Sí, muy bien, se deja entender y me deja también a mí un poco más claro ese tema porque es algo que siempre ha estado también en mi corazón. Así que voy a seguir igual estudiando acerca de eso porque me parece muy buenos los argumentos y válidos porque están escritos en la palabra. Claro. Así que muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, hermana, y por su participación. Es interesante que a algunos se les escucha muy bien y a otros no. Yo pienso que tiene que ver con el lugar donde están ubicados o el tipo de internet que tenemos. No sé, hermanos. Sí. Ahora la hermana Aiser
¿Así se pronuncia? No, se pronuncia Yeser y soy hermano. Ahí ¿Me es escuchan? No hay problema. Eliezer. Sí, ahí es. Aquí ya sabes que nos cambian los nombres y todo, pero aquí estamos, hermano. ¿Cómo te puedo servir, hermano? Hermano, muchas gracias por la enseñanza, de verdad he esperado todos estos días con ansias este día y de verdad que mi esposa también está muy contenta con todo esto. Y bueno, tengo en realidad varias preguntitas, ¿no? Pero A ver, aprovechando el tema de la hermana Diana que acaba de intervenir, que acerca del ministerio pastoral, que si es aplicable o no a la mujer, aunque es un tema muy controversial, precisamente por este hecho, creo que podría haber en ciertas circunstancias algunas excepciones al cargo. ¿me preguntas o estás diciendo que así puede suceder? Bueno, primeramente pregunto, pero también tengo una experiencia de una amiga que ella asiste a una congregación donde ahí es una pastora, no un pastor, ya que en esta pareja, el varón, pues en este caso, él es como más, más pasivo, más retraído, y en realidad es como que en base a la necesidad que hubo en ese momento, la hermana tiene un gran liderazgo y funge como pastora, y mi amiga me dice que lo hace muy bien, y lo hace desempeñando muy bien la sana doctrina. Entonces, por lo menos en el caso de ello, creo que puede haber una excepción en ese caso, esa necesidad de esa congregación. Y bueno, si usted pudiera aclarar también este aspecto, pues quedaría un poco más claro. Bueno, yo creo, yo les dije que en la Ciudad de México yo trabajaba con una organización que tenía pastoras y trabajé muy lindo con ellas, pero ellas saben cuál era mi posición. Yo creo que la excepción que tú mencionas está bien. Lo que sucede es que cuando hay algo así como eso, yo pienso que en un momento dado ella tendría que ceder su liderazgo a alguien que pudiera tomar esa dirección. ¿Y por qué no ella ir a otro lugar y empezar otro ministerio o quedarse bajo la misma batuta? A veces es cuestión de egos, a veces es cuestión de control. Pero si es una mujer sabia y con sabiduría, ella sabrá cuándo ceder su lugar a cualquier varón. Me imagino que el Señor va a levantar varones ahí. Eh, Esa es mi opinión personal. Yo no estoy ahí, no sé cómo es el asunto, pero puede haber ese tipo de excepciones. Amén, pastor. Mi segunda pregunta sería con respecto a los puntos y los deberes del pastor que supongo que quedaron pendientes. Eh, y vamos a leerlos, vamos a hacer como una especie de tarea con respecto a ellos. Por el momento solo terminen los de leer y en el futuro yo creo que no quiero cargarlos, solo léanlos, terminan de leer y después en el futuro, si yo decido que hagan una especie de comentario con respecto a cada punto, eh, lo haremos, pero no quiero cargarlos, hermano, por el momento. Y yo entiendo que los niveles de cada uno de ustedes, no solamente en el aspecto de escuela, pero también en el aspecto tiempo y todo eso. Yo no quiero cargarlos demasiado, pero sí necesitamos hacer unas tareas para poder pasar la clase. Y yo quiero que ustedes la pasen y la pasen bien. No quiero que la pasen como la pasaron algunos de mis amigos allá en el seminario donde yo estudié. Pasaron, hermanos, como por fuego, diría el apóstol Pablo. Pero bueno, muchos de ellos así pasaron, pero están haciendo muy buen trabajo. Tenemos 6 minutitos todavía, hermanos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, hermano, muchas gracias. Y bueno, si puedo preguntar esto más, aprovechando la pregunta de mi hermana Dani y la esposa de mi pastor Carlos Bermúdez, que preguntó acerca de los métodos y que no deben, pues, diluir el mensaje.
¿hasta qué punto sería permisible los métodos? O si de haber un tipo de límite con respecto a los métodos, porque a veces se hace mucho énfasis en el método que se usa y deja como en parte secundaria el mensaje. Por ejemplo, he visto esta temporada del fútbol, he visto que se usó mucho la temática del fútbol para llamar más la atención, pero en sí se hizo mucho énfasis en el método que se estaba usando para llevar el mensaje. Entonces, si debe existir algún tipo de límite o hasta qué límite se pueden utilizar ciertos métodos para llevar el mensaje. Sí, el apóstol Pablo dijo: a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego. Él se adaptaba y con tal de predicar el mensaje, pero el mensaje debe tener la prioridad. Cuando el método está sobre el mensaje, entonces ya no sirve, ya no tiene efectividad, porque le estamos dando el honor a algo que no lo tiene. El mensaje es el que debe tener el honor, la palabra, el evangelio, la persona del Señor, de Jesús, del Espíritu Santo de Dios. Ese es lo importante. El método solamente es un vehículo, es un medio de transporte para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Me doy a entender, mi hermano? Amén, mi hermano. Muchas gracias, de verdad. No, por nada. Y espero conocerlos un día, mis hermanos. Me fascinaría. Ya los empiezo a amar desde que empecé ya con este ministerio. El amor es mutuo, hermano. Muchas gracias. Gracias, mis hermanos. Tenemos 4 minutitos más, mis hermanos, para 1 o 2 preguntas más. El hermano Juan Pablo. Buenas noches, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Igualmente, hermano Juan Pablo. Amén. Mi hermano, básicamente, bueno, muchísimas gracias por la enseñanza. Fue todo muy, muy bueno. Hay muchas cositas que me llamaron mucho la atención. Creo que fue un tiempo muy provechoso. Pero quiero preguntarle algo con relación al curso. Usted mencionó que habían unas personas ya que llevaban un tiempo y habíamos otros que estábamos ingresando nuevo. Entonces, no sé qué tanto tiempo estaban las otras personas, si tendríamos que tomar otro curso o no sé cómo. No, hermano Juan Pablo, hacía un tiempecito que se inscribieron. Estaba hablando de quizá 1 o 2 semanas, 3, y algunos que yo creo que tú eres de los que se inscribió recientemente, ayer o antier, algo así, ¿no? Sí. Y tú eres de Colombia, hermano. Yo soy de Chile, pero vivo en Colombia. Eres chileno, qué lindo, qué bueno. No, qué lindo, toda América Latina. No, estás al día. Esta es la primera clase que estamos dando con respecto a este tema. Si no te preocupes, vas a estar bien. Y qué lindo, hermano. Lo único que no me gusta de Chile es que le gana a mi equipo, que es Argentina. Pero eso es todo. Sí, y ahí dejémoslo, ¿eh? No vamos a entrar al fútbol. Porque tenemos otros chilenos en el grupo también, entonces. Sí, no. Ustedes son lindos. Conozco Chile, amo a los hermanos, he vivido ahí y también me lo como, porque aquí donde vivo hay muchos mexicanos y hay Chile por todos lados. Pero bueno. Ok, muchísimas gracias. Qué lindo escucharlos, hermanos, qué lindo. Amén, bendiciones. Gracias. 2 minutos más, 2 preguntas más. Hermana Valesca, la miro que me sube. Hermana Valesca, abra su micrófono. Hermana Valesca, su micrófono está abierto. Ábralo desde su celular o computador. Ahora sí. Bueno. Hola, bendiciones a todos. Estamos acá junto a Viviana y a Katy. Estamos inscritas en el grupo. Habemos 2 chilenas acá. Y... qué lindo. Sí, 2 chilenas y una colombiana. Y bueno, y por problema de equipo nos tocó estar a las 3 juntas y estamos bien aquí juiciosas con el estudio. Y teníamos una pregunta en cuanto al evangelismo. Usted ahora rato, bueno, mi nombre es Viviana Hernández. Cuando empezó a hablar con respecto al tema de que los pastores pues debían
motivar a la iglesia para el tema del evangelismo. Usted dijo que debían ir pues como puerta a puerta, casa a casa, pues como ir buscando a las personas para hablarle de la palabra, evangelizarlas. Entonces, nosotras queremos saber cómo influye la cultura en este tema del evangelismo, en este tema de la evangelización. Qué tan importante es. Bueno, usted lo dijo hace rato, Pablo se volvía a los gentiles, dependiendo pues dónde iba a evangelizar, pero cuán importante es todo pues con respecto al tema de la cultura. Muy buena pregunta. La evangelización siempre debe hacerse pensando que el pecador tendrá diferente cultura, pero la necesidad es la misma. La necesidad de ser amado, la necesidad de ser perdonado, la necesidad de ser oído, la necesidad de salvarse del infierno, la necesidad de confesar sus pecados. El pecador tiene las mismas necesidades, no importa si es griego, si es turco, si es alemán, si es chino, si es chileno, si es guatemalteco, la necesidad es la misma. Los métodos cambian y las formas y las maneras, pero el evangelio no cambia y el pecador es el mismo. Entonces, ustedes, hermanos, yo solo mencioné una manera de hacer evangelismo que ya se ha perdido, pero ustedes tienen que pedirle al Señor ideas para poder hacer su tarea en el contexto donde viven. Pero el mensaje no cambia y la necesidad sigue. Un ejemplo. Nosotros aquí en Estados Unidos se nos prohíbe hablar en las escuelas, se nos prohíbe hablar en los lugares de trabajo, pero hermanos, el poder del Señor es superior a cualquier ley o prohibición que exista. Entonces, esa es una cosa importante que preguntas, pero que ustedes tienen que tratar con su iglesia y pensar qué formas podemos usar para llegar a la gente, cómo podemos impactar a la gente para que escuche el mensaje del evangelio. Esa tareita la van a tener que hacer entre ustedes ahí donde viven. Ustedes no sé dónde viven, hermano, no sé si viven en Colombia o en Venezuela, ahora estoy ya confundido, pero donde vivan, la tarea hay que hacerla. Colombia. En Colombia, me parece que en Colombia hay más libertad para predicar en todos lados, hermanos. Sí. Miren, ¿saben qué maneras son buenas de captar a la gente? Hay que llevarlos a casa, invitarlos a abrir la casa, hacerles una bandeja paisa de esas que ustedes tienen, hermanos. Qué barbaridad de bandeja paisa hay ahí. Y entonces los invitan, los llevan, les platican y les presentan el mensaje y les dan la oportunidad de recibir al Señor. Miren, yo no sé cuánta gente va a estar en el cielo por una invitación de comida que yo les he hecho. El único problema, así dice Juan Pablo, que no siga que da hambre, pero el único problema sí es, hermanos, es que cuando uno sube de peso también, Juan Pablo. Bueno, entonces, yo sé que empezamos un poquito tarde y me parece que ya son las 33 horas de acá. Vamos a terminar acá. Déjenme terminar con una oración. Ya los amo y entonces ya tienen la tareita. Perdón, y vamos a concluir con una oración y con Magali les vamos a confirmar el medio para que envíen sus tareas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Estamos aprendiendo a conocernos, a amarnos, a servirte, a darte gloria, a darte honra. Qué lindo privilegio nos has dado con los hermanos a aprender hoy juntos. Yo te pido por favor que ellos puedan tener acceso a la clase grabada, que con la tecnología que nos has puesto a la mano y a nuestra experta Keila, que ella pueda enviarles, primero grabarlo y después enviarlo. Esa es mi oración. Gracias por mis hermanos. Te pido que en la semana ellos puedan pensar en ti, gloriarse en ti, darte honor a ti, servirte a ti, honrarte. Esa es mi oración por cada uno de mis hermanos y la hago en el nombre de Jesús. Amén.